del derecho civil. Tardanza culpable en el cumplimiento de una obligación, la que aún puede ser ejecutada por existir todavía interés del acreedor. Así bien, cuando el retraso en el cumplimiento de una obligación es reprochable al acreedor. Solvente, cuando el retraso en el cumplimiento es reprochable al deudor. Dolo, en sentido general, intención maliciosa, engañosa o fraudulenta para conseguir un fin. Daño, fundamental para declarar la responsabilidad del agente. No solo basta la previsibilidad, sino también que éste sea evitable. Negligencia, omisión consciente, descuido por impaciencia o dejar de cumplir un acto que el deber funcional lo exige. En material penal es punible, descuido en el actuar. Fuerza mayor, acontecimiento forzoso extremo a una parte y más allá de su control que le impide o retrasa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. Indemnización por daños y perjuicios. Están sujetos a los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurren en el dolo, negligencia o morosidad y contravienen al tenor de aquella. Devengo de interés. Cuando la obligación consistiera en el pago de una cantidad de dinero y el deudor incurriera en mora, la indemnización consistiría en el pago de interés convenido. Obligaciones mancomunadas. Concurrencia de dos o más acreedores o de dos o más deudores en una sola obligación. Responsabilidad compartida. Varios sujetos o entidades considerados responsables por un hecho concreto, al ser partes necesarias, intervienen en el negocio jurídico que da origen a esa responsabilidad. Responsabilidad civil. Compromiso de una persona, física o jurídica, de responder por sus propios actos. La responsabilidad puede surgir de las obligaciones, y es llamada responsabilidad contractual u obligacional. También pueden hacer de las acciones u omisiones que producen daños a un tercero, y es denominada responsabilidad extracontractual u objetiva. Responsabilidad civil contractual. Nace de los contratos y de las obligaciones contraídas, las que a su vez nacen de la ley. Pueden proceder de diversas fuentes, de la ley, de los contratos, de los delitos o de derivadas de culpa o negligencia. Requisitos para la existencia de un contrato. Consentimiento de los contratantes, objeto cierto que sea materia del contrato, causa de la obligación que se establezca. Extracontractual. Definida en el artículo 1902 del Código Civil, llamada también objetiva. Es el acto humano que transgreda una norma de derecho entre dos personas que no están ligadas por un contrato previo. Estas presentan esenciales diferencias entre ellas, pero sí finalidades y fundamentos comunes. La producción de un daño, la atribución del mismo a un sujeto y deber de indemnizar o resarcir. La diferencia más clara es que mientras la contractual nace por el incumplimiento o infracción de los términos de un vínculo jurídico, la extracontractual tiene por su origen además un acto productor de un daño. Responsabilidad penal. Consecuencia jurídica derivada de la ley de la comisión de un hecho tipificado en una ley penal por un sujeto imputable. Son todas aquellas acciones humanas, entendidas como voluntarias, que generan un riesgo de lesión a un bien jurídicamente protegido por el ordenamiento jurídico. Principales diferencias. Responsabilidad civil. Normada en el Código Civil, busca reparar o resarcir un daño a la víctima. Se paga a la víctima. Responsabilidad penal. Normada en el Código Penal. Sanciona a través de una pena o multa. Intenta la reinserción para evitar que se vuelva a delinquir. Se suele pagar al Estado. Responsabilidad penal de la persona jurídica y sus representantes. El artículo 7 del título preliminar del Código Penal prescribe: la pena requiere de responsabilidad penal del autor. Queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva, principio de responsabilidad. En consecuencia, los directores, gerentes, administradores y representantes de las personas jurídicas solo serán responsables de los delitos cometidos cuando hayan realizado la acción típica prevista en la ley penal. 1.
Acciones lesivas causadas por el órgano de dirección de las empresas. La conducta de algún director o gerente de la empresa produce un resultado típico, como consecuencia del comportamiento de la víctima. Hubo provisión de información y advertencias necesarias por parte de la empresa a quienes pudieran ponerse en contacto con el riesgo, pero hubo irresponsabilidad por parte de la víctima. Como consecuencias del comportamiento del empleado. Por lo ya previsto en el citado artículo 7 del título preliminar del Código Penal, no es posible responsabilizar a los directivos o gerentes de las empresas por actos delictivos cometidos por sus subordinados. Responsabilidades por omisión de los órganos de dirección. Está obligado a tomar todas las medidas sistemáticas de control que alejen a sus empleados y clientes de peligros que puedan derivar del propio ejercicio de su actividad o de uso de sus instalaciones. Actuación delictiva en representación de la persona jurídica. El artículo 27 del Código Penal prescribe: el que actúa como órgano de representación autorizada de una persona jurídica o como socio representante autorizado de una sociedad y realiza el tipo legal de un delito es responsable como autor, aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad de este tipo no concurran en él, pero sí en la representada. Es la fórmula de actuar en lugar de otro, que quien realiza la acción típica es representación de una persona jurídica, es autor del delito por cuanto representa también las condiciones especiales del tipo que la empresa sí reúne, aunque el representante no. ¿Cómo resolver el problema? Muchas veces no se sabe a ciencia cierta quién fue la persona que cometió el delito en la empresa. Uno de los mecanismos para contrarrestar a los inconvenientes legales causados por el uso de criterios subjetivos destinados a responsabilizar a quienes no tienen ninguna participación de los hechos es la regulación legal. La ley procesal penal debería exigir que cualquier imputación o denuncia de parte deba contener obligatoriamente la descripción minuciosa de la supuesta conducta del imputado y la forma como ella se adapta a cada uno de los elementos del tipo penal. Cuando el hecho denunciado no constituye delito o no es justificable penalmente, se emplea la excepción de naturaleza de acción, artículo 5 del Código de Procedimientos Penales. Si se declara fundada esta excepción, se da por fenecido el proceso y se archiva definitivamente la causa, pues el hecho denunciado no constituye delito. Esta excepción es procedente para los casos en los cuales los criterios objetivos son usados incorrectamente para imputar responsabilidades penales. Esta defensa procesa... No hay ahí nomás.